días, bienvenidos a esta sesión del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense. Hoy es 7 de junio de 2022 y nos acompaña como conferenciante Joaquín Serrano Pilet. Joaquín nos ofrece una charla titulada Schimmelweiß, las fiebres puerperales. Nos explicará cómo este médico y obstetra descubrió la causa de las infecciones que provocaban una alta tasa de fallecimiento de las mujeres tras el parto. Currículum largo, pero que voy a abreviar mucho. Joaquín es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina del Trabajo, ejerciendo como tal en varias empresas, y médico por oposición del Ejército del Aire hasta el grado militar de coronel médico. Médico especialista en medicina de familia y comunitaria, y además como buen médico, al igual que todos los interesados en la ciencia, pues nunca dejó de seguir estudiando y interesado por muchas ramas de la cultura. De hecho, es alumno de Humanidades de la Universidad Carlos III, de lo cual está muy orgulloso y se ha matriculado recientemente de nuevo. También, como sabéis, Joaquín es compañero, socio del Ateneo Escurialense y miembro de esta comisión, de la comisión de este foro, además de buen amigo. Joaquín, muchas gracias por dedicarnos esta charla y cuando quieras te escuchamos. Hola, buenos días. Abelardo, muchas gracias por tus palabras y vamos a empezar con este gran hombre que significó para la ciencia médica y que consiguió un montón de adelantos en la ciencia médica. No solamente fueron las fiebres puerperales, que no solamente las intuyó, sino que lo demostró y que lo demostró estadísticamente, sino que manejó también la estadística para la ciencia médica. Algo que hoy día es algo verdaderamente insustituible para nosotros, y no digamos ya en el campo de la farmacología. Describió también la contagiosidad vertical entre la madre y el hijo. Fue el primero. Y por supuesto fueron en las fiebres puerperales, pero también hay que decir que ha sido el primero de todos de muchas infecciones que posteriormente han surgido y que se ha visto que la madre contagiaba al hijo. Perdonad un momentito. Hubo antecedentes, como prácticamente en todas las grandes descubrimientos de la humanidad, como por ejemplo en la teoría de la evolución de Darwin. Ha sido verdaderamente impresionante todo lo que ha habido anteriormente, hasta que llegó Darwin, que supo unirlos, que supo explicar lo que él quería decir y, lógicamente, la humanidad en ese momento empezó a entender. Desgraciadamente, este hombre no fue así. Es decir, la mayoría de sus contemporáneos no le entendieron absolutamente para nada. Alguno hubo que sí. Bien, desde luego era una enfermedad infectocontagiosa. Muchos lo sabían, otros no. Gordon de Aberdeen, un pueblo precioso de Escocia, fue el primero que reconoció el contagio en las fiebres puerperales. Y cosa verdaderamente curiosa, relacionó la erisipela y la fiebre puerperal. Lógicamente esto, hasta que Louis Pasteur no apareció, fue prácticamente imposible que se supiera, pero estadísticamente a lo mejor lo consiguió ver. Otros, como Charles White, recomendaban limpieza extrema y buena ventilación. Lógico, es decir, era una enfermedad infectocontagiosa y en ese aspecto se estaba viendo esas fiebres puerperales. Boer, antecesor de Klein, comenzó a aplicar estas técnicas en Viena hasta que llegó Klein. Y Klein ya lo prohibió absolutamente todo.
fue el contrapunto de Semmelweis. En los Estados Unidos, Oliver Wendell habla de la contagiosidad de la fiebre puerperal. Todos ellos hablan de contagiosidad, pero de lo que no se habla es del transporte que hacen de las bacterias de unos a otros. Nace en Buda, en 1818, una parte de Budapest, como todos sabéis, en una familia de habla alemana. Tenían un importante comercio allí en Buda. Era un comercio de alimentación, se llamaba el Elefante Blanco, no solamente era de alimentación, sino también de especies, y la verdad, la situación económica de esta familia era verdaderamente muy buena, ¿no? Publicó todos sus conocimientos en la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Y tuvo una gran cantidad de profesores. Cuando os hablé de Cajal, hablé fundamentalmente de su padre, pero aquí tengo que hablar de sus profesores de la Facultad de Medicina. Ebra, en dermatología, prácticamente es el padre de la dermatología. Rokitansky, en anatomía patológica. Skoda, en auscultación y percusión pulmonar. Y Virchow, el de omnia célula ex célula, es decir, toda célula procede de otra célula. Por supuesto, Virchow nunca le aceptó su teoría a Semmelweis, pero bueno, en otros aspectos fue un verdadero científico. Comenzó a estudiar Derecho, pero sin embargo me imagino que un día se fue a presenciar una clase de Rokitansky, que era un buen anatomopatólogo, que estaba dando clases de disección, y en ese momento, escuchando las explicaciones del profesor, lógicamente decidió cambiar, abandonó el Derecho y comenzó a estudiar medicina. Termina su carrera y resulta que lo que él hubiera querido, que era medicina interna, estaba prácticamente vedado para él, todos los caminos estaban prácticamente saturados, con lo cual decide estudiar obstetricia. Se hace obstetra y se marcha a Viena, ingresando en la clínica número 1 del Hospital Maternal de Viena, a las órdenes de Klein, del cual os seguiré hablando. Aquí le vemos a Semmelweis con los brazos cruzados. En el centro son los estudiantes de la Facultad de Medicina de Pest. Aquí le tenéis. La típica con color sepia, que merece la pena contemplar. Llega a Viena, llega a las órdenes de Klein. ¿Cuáles eran sus funciones? Sus funciones era primero revisar a todas las parturientas, prepararlas para la visita de Klein, explicárselas a Klein, todas las que había en ese momento en la sala. Tenía que explicar también obstetricia a los estudiantes, debía de llevar las historias clínicas y debía de llevar también todos los archivos de esa ala de la maternidad de Viena. Allí lo que se encontró es que la clínica 1 tenía una mortalidad verdaderamente tremenda. Aquí la estáis viendo. Una mortalidad aproximadamente de un 4%. Muy inferior, perdón, de un 10%, muy inferior al 4% de
la clínica número 2. La gran diferencia, ahora os lo cuento y os lo iré diciendo un poco más despacio, es que en la número 1 actuaban los estudiantes de medicina que previamente habían pasado por la sala de disección. La número 2 eran matronas que no tenían acceso a la sala de disección. Esta fue la gran diferencia que vio entre ese 10% y ese 4%. Pero ver que aquí en la sala número 1 había picos verdaderamente tremendos de hasta un 30%. Empezó a descartar cosas para explicar esta situación. Primero intentó descartar el hacinamiento. Es que la primera tenía muchas menos parturientas porque las mujeres de Viena conocían la gran diferencia entre la número 1 y la número 2. Es decir, intentaban en todo momento ingresar en la número 2. Intentaban retrasar el parto. Llegaban muchas veces con que habían tenido el parto en el camino. Prácticamente, además, cuando llegaban y habían parido ya, todas ellas se libraban de las fiebres puerperales. Esta es otra de las cosas que vio Semmelweis que estaba sucediendo. Las que habían parido fuera de la clínica, prácticamente la mayoría se libraba de estas fiebres puerperales. Las causas ambientales también fueron descartadas porque lógicamente estaban en la misma ciudad, estaban en Viena. Las causas psicológicas exactamente igual. Inclusive se llegó a decir que pobres mujeres que estaban oyendo la campanilla del sacerdote que iba a dar la extremación a muchas parturientas que estaban falleciendo en ese momento. Todo ello, como comprenderéis, fue descartado totalmente. Llegó un momento en que muere Kolenska. Kolenska era un gran amigo de Semmelweis. Semmelweis estaba en ese momento en un viaje por Venecia. Murió a causa de una picadura anatómica. No sabemos si se la hizo él, si se la hizo un compañero. Creo que no tiene importancia. Lo cierto es que se le hizo la autopsia. Lógicamente, la autopsia se la contaron a Semmelweis y, lógicamente, cuando vio el informe se dio cuenta de que las lesiones eran muy, muy parecidas a las mujeres que fallecían de fiebre puerperal. De aquí que él propusiera la conexión entre la contaminación cadavérica y la fiebre puerperal. Y habló de partículas cadavéricas. Por supuesto, la célula todavía no existe. La bacteria todavía no existía. Entonces propuso lavarse las manos con agua y jabón. Todos sus estudiantes lo tenían que hacer. Él lo tenía que hacer. Pero observó que esto no eliminaba el olor a cadáver. Esta falta de eliminación de olor a cadáver le hizo pensar que necesitaba algún fuerte antiséptico y el que empleó fue el hipoclorito de calcio. Es decir, todos sus alumnos y él mismo tenían que lavarse las manos y tenían que sumergir las manos en hipoclorito de calcio. El resultado fue verdaderamente fantástico. La mortandad fue reducida en un 90%. Aquí veis la estadística, los años de la mortandad, con los picos de más de un 30% que se daban de mortandad en estas salas de maternidad. Años verdaderamente tremendos, como en el año 42, en 1843 la cosa bajó hasta que llegó Semmelweis. Exigió lavarse las manos
exigió el hipoclorito cálcico y el descenso fue prácticamente del 90%. Prácticamente no llegaba ni a unas tasas verdaderamente ridículas. ¿Por qué no se le creyó? Tenemos que hablar del estado de la sanidad en Europa en 1848, a mediados del siglo XIX. Era un estado de un desconocimiento total y absoluto. Se seguía hablando de los 4 humores, se seguía hablando de la sangre, de la bilis, de la linfa y de la flema. Y muchas veces se hablaba una disfunción de estos humores y entonces había que hacerle la sangría. Un enfermo con la enfermedad que fuera, infecciosa del tipo que fuera, que encima se le hacía una sangría. Pues desde luego se le ayudaba a morir, se le ayudaba a morir de una manera verdaderamente clara. Se hablaba también del aire malsano, de las miasmas, y la verdad es que tenían razón en este aspecto, no sabían absolutamente nada del tema. El tema de la malaria y del anófeles, del mosquito anófeles, era total y absolutamente desconocido. Pero sí que se sabía de los aires malsanos que había alrededor del agua estancada. El agua estancada era un sitio donde iba el mosquito, donde depositaba sus huevos y donde, lógicamente, las crías pululaban y cada vez se reproducía más y más el mosquito y cada vez se le transmitía más y más la enfermedad. Esta fue la razón por la que el monasterio del Escorial lo tenemos edificado donde en este momento lo vemos. Y es que en principio fue proyectado en la Fresneda, en la antigua granjilla. Y es ahí donde hay lagunas y lagunillas, donde lógicamente los mosquitos vivían verdaderamente como príncipes. Se hablaba también de malas influencias atmosféricas, cósmicas y terrestres, cosas que, en fin, hoy día no podríamos comprender. Por supuesto, se desconocían las bacterias. Esto es verdaderamente fundamental en todos los que os cuento. Semmelweis hablaba de partículas cadavéricas. No había usado el microscopio. Y, en fin, todos los casos de fiebres puerperales eran falta de limpieza de esos médicos. Pero la mayoría se ofendían y se ofendían como un caballero en ese momento. Se tiene que lavar las manos, cuando lógicamente era gente que se lavaba. Tan es así, tan le pusieron la proa, que Klein, el director de la maternidad de Viena, destituyó a Semmelweis de su puesto, con lo que tuvo que regresar a Budapest. Le sustituyó Karl Braun. Él quiso seguir en Viena, pero Klein no se lo permitió. Regresa a Pest. Aquí tenemos el hospital de San Roque, en donde él empieza a trabajar, allí en Budapest, en la actual Budapest. Allí se encontró con una situación dantesca. Se encontró con cadáveres, se encontró con enfermas moribundas, se encontró con varias enfermas de fiebres puerperales. Inmediatamente impuso la solución que él creía que era la cierta, y efectivamente lo era, que era el lavado de manos y el hipoclorito cálcico. Lógicamente, la fiebre puerperal descendió al 0,85% de todos los partos.
lógicamente era un gran científico. Lógicamente, cuando murió el catedrático de obstetricia en la facultad de Pest, consiguió su puesto y allí, por supuesto, siguió implantando sus medidas antisépticas. Semmelweis se daba cuenta de que aquello, lógicamente, no le seguían en Europa para nada en absoluto. Y entonces se dedicó a escribir a todos los directores de maternidad de Europa. Los estudiantes también estuvieron en Londres, estuvieron en París, estuvieron en las Reales Sociedades de Medicina. Se publicó en Lancet estudios de los escritos de ellos, de los alumnos de Semmelweis, y era una revista que era verdaderamente de lo mejor que había en el mundo de la medicina y que hoy exactamente sigue en un sitio parecido. Bueno, alguno sí que dijo que era lo mejor que podía suceder. Y este fue Ebra, un editor de una revista médica en Viena, que incluso llegó a comparar a Semmelweis con Edward Jenner, el de la vacuna antivariólica. En Inglaterra se confundió la teoría de él con la que postulaba que era una enfermedad contagiosa. Por supuesto, era una enfermedad contagiosa, pero no se decía cuál era el mecanismo de transporte de ese contagio. Pero es que además había más cosas. Y es que la guerra de independencia de Hungría se había desatado. 70.000 soldados del Imperio Austrohúngaro se lanzaron sobre Hungría para aplastar esa rebelión. Con lo cual todo esto quedó prácticamente en el olvido. O si no se olvidó, prácticamente es lo que sucedió. También había teorías erróneas, ya os he contado lo de los ingleses. Lo de los ingleses decían que en fin, lo de las enfermedades infectocontagiosas, que era una cosa de ellos, y nada más. Pero por supuesto no decían cuál era el mecanismo de transporte. Birley, que había sido el antecesor en la cátedra de Pest de Semmelweis, decía que las fiebres puerperales eran debidas a falta de limpieza del intestino, purga antes y cosas por el estilo. Menos mal que llegó Semmelweis. Pero es que había otros que estaban empeñados en teorías completamente mucho más erróneas, como era Levi de Copenhague. Y es que estaba pensando en intoxicaciones como pudiera ser por el arsénico o por otra serie de productos. No pensaba en bacterias, no pensaba en otra cosa. Decía que cantidades tan pequeñas eran incapaces de matar a una paciente. Las cantidades que lógicamente eran transportadas en las manos y en las uñas de estos estudiantes. Se opuso a toda Europa, se opuso de una manera drástica y no consiguió absolutamente muy poquito. No consiguió imponer sus teorías. Empezó a sufrir problemas nerviosos, depresión, fallos de memoria. Era repetitivo, 100% repetitivo. El comportamiento se volvió verdaderamente irritante para sus compañeros. Siempre quería hablar y hablar del mismo tema. Y para McKinley comenzó a beber. Viendo que estaba en una situación verdaderamente extrema,
se hace informes y se dice que debe ser ingresado en una institución nosocomial. Cuando se dio cuenta de que estaba encerrado, intentó huir y los vigilantes le infringen unas heridas que terminan infectándoselas y terminan muriendo. El final fue verdaderamente trágico. Tengo que hablaros del microscopio. El microscopio viene del siglo XVII o más del XVI. En el XVII se emplea ya. Y Galileo no es que usa el microscopio, pero sí que usa el telescopio. Galileo usa el telescopio en 1610 y empieza a estudiar todas las estrellas. Zacharias Janssen era un fabricante de espejos, era un fabricante de lentes y llegó a construir el primer microscopio. Malfizi visualizó células y se empezó a ver las amebas, los primeros seres vivos. Las amebas son los más grandes, ¿no? Este ya es un microscopio, el que estáis viendo, de Carl Zeiss, que ya son los últimos avances dentro de la microscopía óptica. Lo que pasaba es que para ver al microscopio se necesitaban tinciones. Se necesitaban tinciones y también cortes muy finos para visualizar todo el tejido que nosotros queríamos ver. Con lo cual se retrasó y, por supuesto, en manos de Semmelweis no llegó o no pensó que pudiera ser de útil. Meyerhofer fue un sucesor de Semmelweis justamente en la clínica número 1 de la maternidad de Viena. Y él consiguió demostrar experimentalmente en los animales la transmisión de la sepsis puerperal. Por supuesto, se encontró con Braun. Braun había sido el sucesor de Klein. Braun había sido el sucesor de Semmelweis. Klein había sido el que le había destituido. Y, por supuesto, Braun termina destituyendo a Mayer-Kober, que termina marchándose de Viena. Todo esto hasta que llega Louis Pasteur. Louis Pasteur aísla gérmenes de la sangre de un paciente y de un recién nacido con sepsis neonatal. Los consigue ver, los consigue distinguir y, por supuesto, dice que esta infección es de tipo polimicrobiana. Describe el estreptococo, el estafilococo, la Escherichia coli. Os tengo que recordar que aquí, cuando se describe el estreptococo, es cuando nos tenemos que acordar de que efectivamente había sido descrita, pero el estreptococo no se conocía en ese momento absolutamente para nada. Lógicamente se intuyó o se vio que efectivamente cuando había más fiebres puerperales había más erisipelas. Erisipelas y fiebres puerperales muchas veces exactamente iguales por el estreptococo. Louis Pasteur reconoce el mérito de Semmelweis y lo reconoce en una sesión clínica en la que alguien, hablando de las diferentes causas de las infecciones puerperales, Louis Pasteur le corta y dice textualmente: nada de eso explica la fiebre puerperal. Es la enfermera y el médico los que llevan los microbios de una persona infectada a otra sana. Aquí vemos los estreptococos en un medio de cultivo, en el que sea, todos redonditos, y poco más creo que os tengo
que decir aquí. Esta demostración gráfica está hecha en una placa de agar-sangre. Estas placas se usan para la identificación de bacterias. En ellas crecen perfectamente estos seres vivos. Aquí tenemos en este triángulo una contaminación por las manos que no se han lavado y que no se han desinfectado. Aquí podéis ver perfectamente todas las colonias, múltiples colonias, algunas prácticamente hasta diseminadas, unas unidas con otras. Portamos gérmenes y gérmenes y gérmenes. En este otro triángulo vemos unas manos que han contaminado esa zona, pero que habían estado lavadas. El número de colonias, como veis, es muchísimo menor. Y ya en el caso C, cuando se ha usado desinfectantes, se puede observar una colonia aislada, totalmente aislada, que a lo mejor es de una contaminación que andaba por ahí suelta en el aire. Esta es la estatua que tenemos de Semmelweis hoy día frente al Hospital de San Roque de Budapest. Es una estatua que lógicamente todas las mujeres deben de agradecerle, y no solamente las mujeres, sino todos los seres humanos. Y con esto pues termino, y todo lo que queráis decir y preguntarme, y si yo lo sé, pues os contestaré.